Perfecto, muy buenas noches. Buenas noches con todos y con todas los asistentes. Muchas gracias, en principio, a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, INCAP, en este caso, y bueno, principalmente a través de tu persona, quien me ha convocado para poder compartir con ustedes estos cursos que se van a ir dictando dentro de lo que se conoce como el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y el día de hoy lo que se busca compartir con ustedes es básicamente hablar sobre los estudios de impacto ambiental y su importancia, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de poder de generar un desarrollo sostenible, que es lo que todos buscamos, ¿no? De tal manera pues, que no solamente se conserve, en este caso, el ambiente, sino además pues, se pueda proteger nuestra salud, ¿no? Ahora estamos viendo, en cierta manera, con esta situación de la pandemia, un poco los impactos que se pueden estar dando como consecuencia también de nuestro accionar, ¿no? Y de ahí que es importante conocer un poco más y profundizar y discutir acerca de los estudios de impacto ambiental y su carácter preventivo, sobre todo, que se encuentre que tiene como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Y bueno, igualmente, como tú hayas mencionado, creo que queda también convocarlos a los siguientes cursos que estaremos realizando el próximo miércoles igualmente, con la finalidad pues de poder conocer un poco más sobre lo que implica el manejo pues, y la política ambiental y cuál es nuestro papel en este caso en el que podemos desarrollarnos, ¿no? Gracias, Isabel, efectivamente, así que estén conectados. Y bueno, vamos a dar inicio a la primera sesión del día de hoy. Recuerden, dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, hoy es la primera sesión, el curso también y el tema también es certificable. Listo, Isabel, el escenario es todo tuyo. Adelante, por favor. Gracias, perfecto. Bien, vamos a comenzar con el tema. Y lo primero que tenemos que tener en consideración es que, bueno, todos venimos trabajando y todos buscamos que se desarrollen diferentes proyectos de inversión como parte justamente pues del alcanzar un bienestar. ¿Quién no requiere en este caso busca la necesidad de establecer carreteras con la finalidad de poder estar comunicados o puertos para poder acceder justamente a todo lo que implica pues comercio, desplazamiento, actividad turística? Pero tenemos que ser conscientes que toda actividad que se va a generar, todo proyecto de inversión, va a generar algún tipo de impacto. Y lo principal que tenemos que nosotros buscar es justamente que esos proyectos de inversión sean sostenibles y por lo tanto lo que tenemos que buscar lograr es que se tengan que realizar una evaluación de manera previa a la construcción del proyecto. Para ello, ¿no es cierto?, nosotros nos encontramos, recuerdan ustedes, dentro de lo que corresponde pues el informe Brundtland, que obedece pues de la década del 80, que lo que busca justamente y lo que hace referencia es a la necesidad que tenemos de satisfacer, mejor dicho, a la satisfacción de las necesidades actuales, ¿no es cierto?, sin alterar la capacidad justamente de las generaciones futuras para poder aprovechar justamente los recursos y satisfacer las necesidades que puedan tener. Entonces, en función de este contexto, es lo que se busca justamente trabajar dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, instrumentos de manera preventiva a la construcción, nuevamente insisto, y poder justamente identificar los impactos y por lo tanto identificar también las estrategias de manejo adecuadas para la mitigación de los mismos, ¿no? Es importante tener en consideración que la necesidad para establecer esos proyectos, esta evaluación ambiental, se da para todo tipo de proyectos, sean proyectos privados, públicos o proyectos mixtos, ¿no? Independientemente de su carácter. Bueno, es importante de todas maneras igualmente tener el contexto de qué es lo que implica justamente y cómo hemos venido desarrollando, ¿no? Sabemos que en la década del 70, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo con los proyectos públicos, es que se desarrolla la necesidad frente al impacto que tenían los grandes proyectos públicos, la necesidad de elaborar los estudios de impacto ambiental, ¿no? Los estudios de impacto ambiental como estos instrumentos de gestión ambiental generales. Y esta metodología justamente preventiva se difunde por diferentes razones justamente en la década, del 80, ¿no es cierto? Se difunde justamente en diferentes países y en América Latina justamente llega, por ejemplo, en América Latina en el 73, llega en Colombia, por ejemplo, en Brasil en el 88 y en 1990 se desarrolla justamente una normativa
con el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales actualmente derogado, para poder, que exigía, mejor dicho, la elaboración de manera previa de un instrumento de gestión ambiental para poder identificar los posibles impactos que pueda tener algún proyecto de inversión, ¿no? Y eso es importante porque se marca un hito. Se marca un hito justamente, se marca un hito para poder establecerlo de manera obligatoria y poder justamente poder buscar desarrollar estos proyectos que sean sostenibles y que busquen la conservación del ambiente. En 1991 tenemos otro decreto legislativo, que es el decreto legislativo 757, que corresponde justamente a la ley marco para el crecimiento de la inversión privada. ¿Y por qué es importante, justamente este decreto legislativo, entre otras razones? Fundamentalmente porque nos refiere una autoridad ambiental sectorial, ¿no es cierto? Es decir, cada sector, en este caso, cada sector debía desarrollar una normativa con la finalidad de poder pues, determinar las actividades que requerían o no la elaboración, por ejemplo, de un instrumento de gestión ambiental y poder definir más adelante pues, las políticas ambientales dentro de cada uno de sus sectores, ¿no? En el 2001 tenemos la ley 27446, que es la ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es la que va a generar justamente toda la institucionalidad. Y en el 2005, tenemos la ley 28611, que es la Ley General del Ambiente. Y esto marca un hito justamente muy importante para el desarrollo de todas las normativas que se vienen trabajando. En el 2008, ¿por qué es importante? Porque a través del decreto legislativo 1013 se genera, o se crea, mejor dicho, al Ministerio del Ambiente, ¿no? Como el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Como un ente normativo, un ente rector justamente que va a estar a cargo de todo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y que va a coordinar además con sus órganos adscritos. Y es en este año que se asocia justamente con la creación de 2 órganos adscritos mediante esta norma. Básicamente estamos hablando de CERNAM, que es el ente justamente, el que está a cargo justamente del SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y además un organismo como es el OEFA, ¿no es cierto?, que es un ente fiscalizador, supervisor y fiscalizador, que está a cargo del Sistema Nacional de Fiscalización, del CINEF, ¿no? Entonces es importante como aquí ya vamos teniendo al MINAN como cabeza y estamos teniendo ya los órganos adscritos, quienes son las autoridades que vienen participando justamente y que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Un tema importante es que el reglamento de la Ley General del Ambiente se da 8 años después, se da en el 2009, que es el Decreto Supremo 009-2009 del MINAN. Esta norma justamente actualmente vigente deroga obviamente al Código de Medio Ambiente y además lo importante justamente de esta norma es que fundamentalmente, bueno, genera las pautas, genera los anexos, por ejemplo, en los que se menciona cuáles son las actividades, en este caso los proyectos de inversión que deben estar sujetos al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, al CIA, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, perdón, que es el CIA, y además también los términos de referencia comunes, es decir, el contenido que debieran tener o que deben tener el contenido general que deben tener los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, a nivel semi-detallado o a nivel detallado, ¿no? Y en el 2012 tenemos que destacar, o quiero destacar justamente como parte de los grandes hitos, la ley 29968. ¿Por qué es importante esta ley? Porque crea el SENACE. ¿Y qué es lo que se busca con la creación del SENACE? Fundamentalmente tenemos que tener en consideración que con el decreto legislativo 757 ya hemos indicado que la autoridad ambiental era sectorial. El MINAN es el ente rector, pero cada ministerio dirige justamente y genera una normativa dentro de cada uno de sus sectores. Reglamentos ambientales, por ejemplo, reglamento de protección ambiental en el sector hidrocarburos, en el sector minería, en el sector transporte, etc. Y en ese sentido, en el 2012 lo que se busca crear es, a la par de los organismos internacionales, se busca crear un organismo
encargado de manera única justamente de evaluar los megaproyectos, los proyectos nacionales o macroregionales, es decir, evaluar fundamentalmente estudios de impacto ambiental de grandes proyectos, ¿no? Que además sea su única función, es decir, que se encargue como de manera única de la certificación ambiental de estos grandes proyectos. ¿Y qué institución estamos hablando? Estamos hablando del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, ¿no es cierto? Que se crea justamente en el 2012 y que recién en el 2015 recibe el primer sector transferido, que va a ser el sector energía y minas. También es importante en este hito normativo el año 2013. ¿Por qué? Porque básicamente aquí estoy destacando el Decreto Supremo 054-2013 de la PCM, que lo que hace justamente es atender a los proyectos que tienen la necesidad, como parte de su ciclo de vida, ¿no es cierto?, de realizar algunos cambios, algunas modificaciones dentro de sus componentes, y por lo tanto requieren justamente de algunos instrumentos complementarios al CIA, ¿no es cierto? Algunos instrumentos de gestión ambiental complementarios, para ser más exacto, como los informes técnicos sustentatorios, los ITS, que se desarrollan justamente en esta 054 y que está ligada fundamentalmente a impactos leves, ¿no? Igualmente, igualmente también tenemos la ley 30-230, que básicamente lo que nos hace relación justamente son a los opinantes técnicos, por ejemplo, a los opinantes técnicos que vienen participando dentro de la evaluación o la certificación ambiental, y por lo tanto hace relación a la necesidad de evitar duplicidades justamente en las observaciones que se realizan como parte de los estudios de los instrumentos de gestión ambiental, para ser más general, ¿no? Y finalmente, la ley 30327, que justamente obedece al año 2015, perdón, y su reglamento al siguiente año, que fundamentalmente lo que busca es fortalecer al SENACE, en este caso como organismo, al identificarlo como una ventanilla única, es decir, como la única autoridad que va a estar acá competente para evaluar un instrumento de gestión ambiental que se conoce como Integrambiente o certificación ambiental global, que básicamente lo que refiere es que el estudio de impacto ambiental, lo vamos a comentar más adelante, pero es el estudio de impacto ambiental que se ingresa adicionalmente con ciertos permisos que van a ser evaluados por entidades autoritativas, ¿no es cierto? Entonces, con ello, ¿qué es lo que se busca? Favorecer justamente o disminuir los trámites que se puedan generar como parte de la certificación ambiental y de los permisos para el inicio de los proyectos. Igualmente, un tema importante que tenemos que recordar en esta ley es el uso de la línea base compartida. Ahora, principalmente, por ejemplo, que estamos frente a esta época de pandemia, en la que todavía se encuentran los decretos de urgencia, por ejemplo, que limitan, pues, o limitan las posibilidades de establecer contacto, de generar una línea base con trabajo de campo. Por ejemplo, el uso de esta línea base compartida, es decir, aprovechar información de otros proyectos, poder ser utilizada como parte de un proyecto de inversión de una manera parcial, fraccionada o total, dependiendo de las características que tenga esa información, de qué tan reciente sea, y por lo tanto me permite ser utilizada como una data necesaria para poder generar mi línea base, ¿no es cierto? Entonces el uso de línea base compartida favorece justamente, fundamentalmente, sobre todo en épocas como las que nos encontramos actualmente, favorece el uso de data secundaria, que finalmente es, en este caso, permitido, solicitado a través de una gestión, un proceso al SENACE. ¿Y qué es la evaluación de impacto ambiental que vamos a conversar y que es importante justamente trabajarla? Básicamente obedece un proceso de advertencia temprana, y eso es fundamental como concepto. Todo lo que estamos hablando acá, los instrumentos que nos estamos refiriendo, son de manera preventiva, ¿no? Son de manera preventiva, es decir, previo a la construcción
de un proyecto de inversión. Si ya el proyecto de inversión está construido, si ya se encuentra en etapa de operación, no correspondería a ese tipo de instrumentos de gestión ambiental, correspondería a instrumentos de gestión ambiental correctivos, ¿no es cierto? Y en este caso lo que buscamos es siempre que este proceso sea una advertencia temprana. ¿Para qué? Para identificar de manera previa, ¿no es cierto?, cualquier posible impacto, sobre todo aquellos negativos que puedan afectar, en este caso, o generar algún proceso de degradación de los ecosistemas o de poblaciones, de ecosistemas, de poblaciones, o afectaciones a poblaciones humanas o culturales, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta además que este procedimiento se caracteriza por su naturaleza participativa. Es decir, es un proceso técnico, pero que tiene como soporte la participación ciudadana a lo largo de todo el proceso administrativo. Y eso es fundamental. Sabemos que actualmente también por las condiciones que nos encontramos, se han desarrollado variaciones a los mecanismos de participación, obviamente con la finalidad de minimizar el contacto, en este caso, y poner en riesgo pues, a las poblaciones por la necesidad de mantener esta distancia, este distanciamiento social. Sin embargo, es importante tener en consideración que es fundamental la participación ciudadana a lo largo de todo el proceso con la finalidad de que pueda conocerse, de que pueda llegar las consultas a ser evaluadas, en este caso dentro del proceso de certificación, a ser respondidas. Tenemos el derecho justamente a una respuesta y obviamente esto ayuda a la sostenibilidad de los proyectos de inversión y a que pueda desarrollarse, pues, en este caso, el estudio de impacto ambiental en sus diferentes etapas. Con todo ello, con todo este proceso técnico, con todo este proceso de participación, en este caso se desarrolla la toma de decisiones, ¿no? Son las autoridades, en este caso competentes, las que van a realizar la toma de decisiones de si ese proyecto es viable o no ambientalmente. Y para ello también, eso está asociado, mejor dicho, esta viabilidad, con medidas de manejo, medidas de mitigación, que son las que se van a generar como compromisos y que van a ser posteriormente, tras la aprobación, en este caso, de este instrumento de gestión ambiental, supervisadas y fiscalizadas por el OEFA, ¿no es cierto?, como entidad fiscalizadora, ¿no? Es importante tener en cuenta el proceso de evaluación ambiental lo que busca justamente es evaluar este instrumento de gestión ambiental que se va además a constituir como una herramienta de gestión a lo largo de todo el ciclo de la vida útil del proyecto de inversión. Y para ello, obviamente, hemos mencionado lo que es el impacto ambiental. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de un impacto ambiental, estamos haciendo referencia a una alteración. Estamos haciendo referencia a una alteración que puede ser de naturaleza positiva o negativa. Fundamentalmente nos va a interesar en este caso principalmente las negativas porque son las que se tienen que buscar medidas para mitigar o reducir o restaurar en este caso el impacto ambiental que se pueda generar. Y nos estamos refiriendo además a aquellos impactos que pueden ser directos o indirectos o que están asociados a otros atributos, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando que pueden ser impactos acumulativos, impactos sinérgicos, reversibles o no, de diferente extensión, magnitud, etcétera, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando, cuando hablamos de un impacto ambiental, estamos haciendo referencia a estas alteraciones que se van a expresar en daños no tolerables al ambiente y a la salud pública, ¿no? Y por eso es importante que mencionar y el contexto que se mencionó al inicio del desarrollo, el desarrollo sostenible, bajo el que nos encontramos justamente como parámetro. También lo habíamos mencionado al inicio, cuando uno evalúa un impacto ambiental, no discrimina si si esta inversión es una inversión privada. Sabemos, y como había comentado en este caso, hay una necesidad, por ejemplo, de comunicarnos, hay una necesidad de establecer puentes, hay una necesidad, por ejemplo, ahora de establecer hospitales, ¿no es cierto? Hay una necesidad de tener acceso a los servicios de agua, de desagüe, pero todas esas actividades, a pesar de que justamente tienen un principio que puede ser el bienestar o la necesidad de comunicación o la necesidad de acceso de la población,
pueden o están asociadas a impactos ambientales positivos y negativos que deberían ser justamente evaluados de manera preventiva y que deberían ser atendidos. Entonces, por eso es importante tener en consideración que cuando hablamos de estos impactos ambientales, hablamos que pueden ser de naturaleza pública, privada o mixta, ¿no? Así sea, como comentaba, parte de esta brecha de inversión pública que es la que tiene actualmente el Estado, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta imagen, es que fundamentalmente acá estamos haciendo alusión que también tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de impacto, no necesariamente está ligado al tema de contaminación, ¿no? Por ejemplo, podemos tener en cuenta en esta imagen que estamos viendo de la construcción de un embalse, por ejemplo, y una presa de aguas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los impactos que puede estar generando? Obviamente, va a estar ligado en este caso a un cambio en la ocupación del suelo, va a estar ligado en este caso a un espejo de agua que se va a generar, va a procesos de inundación, pérdida de ecosistemas vegetales, fraccionamientos, por ejemplo, fraccionamientos que pueden haber de la vida acuática, ¿no es cierto? Entonces, ello es lo que tenemos que estar identificando y que va a estar asociado a la naturaleza de cada uno de los proyectos de inversión, va a estar asociada justamente al diseño del proyecto. Y lo que estamos viendo aquí en esta imagen, por ejemplo, son dos puentes bastante más reducidos que pueden ser en sus dimensiones, pero cada uno de ellos, si el proyecto opta por una u otra forma del tipo de puente, va a estar asociado a un impacto. Por ejemplo, la fragmentación de los sistemas acuáticos estaría, en este caso, más asociada o estaría correlacionada más a este tipo de puente que tiene justamente un nivel de altura respecto al cauce, a la base del cauce, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cuál es el diseño del proyecto, y eso está asociado además a lo que se va a conocer como el análisis o la evaluación de alternativas, ¿no es cierto? Tenemos que primero que tener diferentes alternativas para evaluar los tipos de proyectos adecuados, que además estaría asociado, por ejemplo, al primer nivel de la jerarquía de mitigación que corresponde a evitar los impactos ambientales, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de impactos ambientales, tenemos que tener en cuenta los impactos ambientales, los impactos físicos, los impactos biológicos, pero también los impactos sociales, culturales, institucionales, etc. Y también hay que tener en consideración que a veces las mismas medidas de manejo pueden generar algún impacto, y esto debería ser identificado de manera previa también dentro de la EIA. Si no es así, para algún tipo de proyecto también puede estar asociado a lo que corresponde pues a la supervisión y fiscalización como parte de la tarea, en este caso, de la entidad o el organismo fiscalizador, ¿no? Que puede ser OEFA o que puede ser las entidades fiscalizadoras, dependiendo de si estas actividades o si estos sectores, perdón, han sido transferidos o no al OEFA. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí es cómo puede cambiar la realidad en esta imagen, cómo puede cambiar la realidad, por ejemplo, la realidad social, el tipo de vivienda, las costumbres de una población con la llegada de un proyecto e inclusive con la medida de mitigación. Por ejemplo, todos conocemos en este caso y hemos escuchado el proyecto minero Las Bambas. Estas imágenes, estas fotos, por ejemplo, son del 2009, 2010, en las que se veían pues casas con techos de ichu o en su mayoría, ¿no es cierto? Ya había habido en este caso una presencia, un impacto en este caso de la operación como parte de las actividades de exploración que ya había llevado, por ejemplo, agua aquí entubada, por ejemplo, hacia los centros de los poblados, centro de los caseríos, pero en las condiciones bastante más rurales, más sencillas, por ejemplo, de la población. Y como consecuencia de que esta comunidad, que básicamente las fotos son de la comunidad de Fuerabamba, que iba y que fue reasentada, pues como parte del plan de reasentamiento, se generaron, por ejemplo, esos edificios, ¿no es cierto? Se generó una nueva Fuerabamba que
concentra la población que finalmente fue resentada, pero obviamente también expresa en cambios a la vida cotidiana en este caso, y estamos hablando de pueblos indígenas, de comunidades campesinas que fueron alterados como consecuencia de un proyecto de inversión. Y como este caso podemos hablar de otros, y lo importante sería identificar de manera preventiva esos impactos, tomar las medidas de manejo y evitar justamente esos impactos que además forman parte de los criterios que se presentan como parte del anexo 5 en el reglamento de CIA. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que es un impacto ambiental? Estamos hablando justamente que básicamente se refiere a esta diferencia de este indicador ambiental en un escenario sin proyecto respecto a el escenario con proyecto. A esta diferencia, a ese efecto, es lo que va a estar correlacionado con este impacto ambiental. Por ejemplo, podría estar ligado con la calidad de agua o en todo, por ejemplo, la temperatura del agua. Estamos hablando de una columna de agua, estamos hablando que como consecuencia pues de algún efluente, y pensemos en algún efluente marino de repente, ¿no es cierto? Se va a mantener, por ejemplo, la temperatura, pero como consecuencia del proyecto esa temperatura podría disminuir, ¿no? O podría ser también, si es que estamos ligando con, o si eso se está correlacionando con vegetación, ¿no es cierto? El bosque o la presencia de vegetación, y frente a una actividad, en este caso de desbroce, se va a generar pues una pérdida, un retiro de vegetación que va a ser consecuencia de este escenario, de este impacto por el proyecto, ligado al proyecto, ligado a la actividad, por ejemplo, de desbroce como consecuencia pues de la construcción de un proyecto de inversión. Entonces es importante tener esto en consideración y todo ello de manera preventiva. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es, todos los proyectos requieren de una evaluación ambiental, ¿no? Entonces tendríamos que tener en consideración para qué se evalúa ambientalmente un proyecto de inversión y cómo se cómo se valora ambientalmente un proyecto. Entonces empecemos por la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué se evalúa ambientalmente un proyecto de inversión? Porque buscamos que esos proyectos de inversión sean sostenibles, porque se busca que de manera preventiva se pueda identificar los impactos negativos que pueden estar asociados a la construcción, operación, cierre, poscierre de un proyecto de inversión. Entonces, y porque además la norma nos pide justamente, de acuerdo al reglamento de CIA, pues que se desarrolle y que se realice esta evaluación de manera preventiva. Todos los proyectos requieren de una evaluación ambiental. Esto va a depender justamente del anexo 2 y sus modificaciones del reglamento de CIA, el Decreto Supremo 009/2009 del MINAL, ¿no? Básicamente hay proyectos que son mucho más acotados, mucho más pequeños, cuyos impactos ni siquiera van a ser leves y por lo tanto está asociado a otros instrumentos fundamentalmente de carácter sectorial. En cambio, aquellos proyectos que están asociados, por ejemplo, un proyecto de exploración que está asociado con impactos leves o impactos moderados o impactos detallados, significativos, estaría asociado con distintos instrumentos de gestión ambiental, que puede ser una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semidetallado o un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Y cómo se valora justamente ambientalmente estos proyectos? Hay un procedimiento para la certificación ambiental, hay un procedimiento para la elaboración y evaluación justamente de los estudios de impacto ambiental. Y eso es importante tenerlo en consideración, ¿no? Y seguir lo que indica la norma. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un proyecto de inversión que básicamente, por el gráfico, está asociado pues a emisiones, ¿cierto? Que pueden ser gases, ¿no? Y que además está asociado a un tipo de efluente, ¿no? Que no tiene posiblemente ningún tipo de tratamiento y que está generando, y que puede estar generando, pues, este nivel de turbidez o puede estar generando contaminantes en el cuerpo de agua. Y para ello, de manera preventiva, como parte de los instrumentos de gestión ambiental, debe identificarse, pues, qué hacer, qué estrategias utilizar para poder mitigar, reducir, bueno, evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos
que se generan como consecuencia de este proyecto de inversión. Y por ejemplo, aquí lo que se vio es que puede haberse colocado alguna chimenea, y aquí en este caso, respecto al agua, pues unas plantas de tratamiento, por ejemplo, para la clarificación justamente y generar emisiones y efluentes que se encuentren de acuerdo a los estándares de calidad ambiental y de acuerdo a los límites máximos permisibles que tenga cada uno de los sectores, ¿no? Es así que los instrumentos de gestión ambiental, básicamente son documentos técnicos, ¿no? Fundamentalmente, toda la evaluación ambiental lo que busca justamente es generar estos estudios, estos instrumentos de gestión ambiental, que son documentos técnicos de carácter interdisciplinario. Lo que quiere decir, y seguro muchos de los que nos están viendo en estos momentos son de diferentes especialidades: biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros civiles, forestales, sociales, sociólogos, perdón, economistas, etcétera, geógrafos, en mi caso, etcétera. Y básicamente todos ellos contribuyen justamente a poder elaborar y también desde la autoridad competente a poder evaluar esos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? ¿Por qué diferentes especialidades? ¿Por qué tiene que ser interdisciplinario? Porque obviamente se evalúa pues el soporte inerte, el soporte físico, por ejemplo, la calidad, cantidad del agua, las condiciones climáticas, etcétera, pero también se evalúa lo que es el componente biológico y también el componente social, ¿no es cierto? Entonces, es fundamentalmente los tres grandes componentes que se evalúan respecto a lo que es la línea base, lo que son los impactos y lo que son posteriormente las estrategias de manejo. ¿Qué es lo que se busca? Predecir, identificar, valorar y considerar medidas preventivas o corregir los impactos ambientales de determinadas acciones antrópicas. Estamos hablando de los proyectos de inversión que puedan afectar o que puedan generar un proceso de degradación. Y esto, habíamos dicho, está diseñado a la toma de decisiones. Se va a constituir cuando sea aprobado como un permiso de gestión ambiental que es necesario para las siguientes etapas del proyecto, pero además lo que nos interesa fundamentalmente es que es un instrumento, es una herramienta viva. ¿Por qué? Porque va a ordenar justamente al titular, en este caso, a desarrollar sus actividades, manteniendo las estrategias de manejo que ya han sido previamente evaluadas y que se han generado como compromisos dentro de esos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, por eso es importante decir, se definen compromisos a ser supervisados y fiscalizados. Si en este caso el titular, mejor dicho, necesita realizar algún cambio, todo ello tiene que ser evaluado de manera previa. Es decir, no puede haber algún cambio voluntario, ¿no es cierto?, sin que participe la autoridad competente dentro de lo que es la evaluación. ¿Por qué? Porque el instrumento de gestión ambiental tiene un proceso de certificación ambiental, que en este caso para los estudios de impacto ambiental estaría a cargo, por ejemplo, del SENACE para el sector minero, y cuando ese estudio de impacto ambiental minero, del sector minero, ya ha sido aprobado por el SENACE, finalmente ese instrumento justamente es supervisado y fiscalizado por el OEFA, ¿no es cierto? Entonces, que son los dos órganos adscritos justamente, estos, tanto SENACE como OEFA, son dos organismos adscritos al MINAN que trabajan de manera conjunta. ¿Para qué? Justamente para lograr que esos proyectos pues sean sostenibles, ¿no? Que estos proyectos de inversión sean sostenibles, bien de manera previa o bien justamente en el seguimiento y cumplimiento de los compromisos que han sido establecidos en el EIA. ¿Puede haber algún compromiso, por ejemplo, que no sea desarrollado por parte del titular? No tendría que haber, no se podría dar justamente esa situación. En caso de que no pueda darse algún compromiso, pues esto debería ser sustentado, ¿no es cierto?, a las autoridades competentes, porque si no vendría a ser en este caso sujeto de sanción este incumplimiento, ¿no? Entonces es importante tener en consideración que todo lo que se encuentra en el EIA se genera en el instrumento de gestión ambiental, se constituye, se definen allí los compromisos a ser supervisados, y que el instrumento de gestión ambiental en sí es una declaración jurada, ¿no es cierto?, que básicamente debe ser desarrollada de manera completa, de manera veraz,
¿no? Y que además no solamente los compromisos son supervisados y fiscalizados por el OEFA, sino también, en este caso, las consultoras ambientales, ¿no es cierto?, que son las que participan en la elaboración técnica de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es fundamentalmente, tenemos que tener conciencia y mucho cuidado en información que contenga justamente el estudio o los instrumentos de gestión ambiental en general. Y esta imagen básicamente nos hace referencia a los proyectos, qué proyectos de inversión como parte del screening. Hay una etapa previa a la elaboración del EIA, y la etapa previa a la elaboración del EIA es pensar si el proyecto puede ser viable o no, si en la zona donde se va a desarrollar el proyecto de inversión existen pasivos, por ejemplo, pasivos mineros, existe alguna oposición al proyecto, hay, por ejemplo, también de repente poblaciones originarias, pueblos originarios, ¿no? O poblaciones no contactadas, sobre las cuales pues tenemos que tener mucho mayor cuidado y medidas de manejo identificadas de manera previa y transmitidas a todo el equipo que pueda, el equipo en este caso del titular y de la consultora. Entonces, todo ello tiene que ser identificado de manera previa para poder ver si este proyecto no puede continuar en las etapas y puede desarrollarse, y en este caso, además, la pregunta es, ¿ese proyecto requiere, está sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, al CIA, o no se encuentra justamente dentro del CIA? Si en este caso no se encuentra dentro del CIA, básicamente ese proyecto requeriría un trámite sectorial. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de exploración, que por sus características ni siquiera puede generar algún impacto leve, entonces estamos hablando que un proyecto de exploración minero, básicamente estamos hablando que debería presentar una ficha técnica ambiental. ¿A qué autoridad? Obviamente la autoridad del sectorial vendría a ser el MINEN. Si estamos hablando, por ejemplo, de otro proyecto que puede ser un canal no revestido, de pequeñas, de cortas dimensiones, por ejemplo, entonces debería presentar un instrumento un informe, perdón, de gestión ambiental al MINAGRI como autoridad competente. Y en su defecto, si es un proyecto también, por ejemplo, del MTC, una ficha, ¿no es cierto? Es decir, fichas técnicas que deberían ser presentadas en este caso a la autoridad competente, en este caso autoridad sectorial, para ser tramitadas porque se encuentran se encuentran fuera del CIA. Esos proyectos que se encuentran fuera del CIA se encuentran listados en el anexo 2 y su modificación y su primera actualización, por el anexo 2 del reglamento del CIA, perdón, y su primera actualización. Y hay modificaciones también que tienen en cada uno para cada uno de los sectores, ¿no? Obviamente, como ustedes ven, todas estas modificaciones han sido coordinadas, ¿no? Y son resoluciones que además salen a nombre, justamente a cargo del MINAN, como ente rector en este caso, y que básicamente lo que ayuda es a entender si ese proyecto o no ingresa o forma parte del CIA, ¿no? Y por ejemplo, si estamos hablando de una represa, si es una represa menor, si es una presa menor a los 15 metros, por ejemplo, de alto, no, está fuera, en este caso, está fuera del CIA y debe continuar, por ejemplo, con este informe de gestión ambiental. Igualmente, si estamos hablando del sector agricultura, si estamos hablando, por ejemplo, por muros de contención, que básicamente estén hechos a bases de roca, no se encuentran comprendidos dentro de CIA. Pero si ya estamos hablando otro tipo de materiales, como la imagen que se muestra en este caso, material noble, por ejemplo, sí se encontraría sujeto al CIA, y en este caso debería evaluarse qué tipo de instrumento ambiental le corresponde, ¿cierto? Entonces sabemos que ya estamos hablando de los instrumentos de gestión ambiental y que en función de los impactos, si esos impactos son leves, le correspondería una declaración de impacto ambiental. Si el impacto es hasta moderado, le correspondería un estudio de impacto ambiental semidetallado, y si los impactos son significativos, le correspondería un estudio de impacto ambiental detallado. Y en función de qué evaluamos justamente estos tipos de impactos,
Estamos evaluando en función del anexo 5, que son los criterios de protección ambiental, que están definidos igualmente en el reglamento del CIA. Son ocho criterios que nos ayudan a evaluar justamente cuáles son los impactos que puede generar este proyecto, sobre todo negativos, que puede generar este proyecto de inversión. Por ejemplo, si está ligado a la generación de residuos que pueden afectar la salud pública de las personas, la salud pública de las personas está ligado al criterio 1. Si está ligado, por ejemplo, a una alteración de la calidad ambiental, está ligado al criterio 2. Si está ligado, por ejemplo, o si se correlaciona con afectación de áreas naturales protegidas, vendría a ser el criterio 4. Obviamente, recuerden ustedes, ahí tendría necesariamente que participar una autoridad como es el CERNAM, ¿no es cierto?, como opinante vinculante dentro del proceso de certificación ambiental. ¿Y qué implica que sea un opinante vinculante? Implica que para decidir la aprobación o desaprobación justamente de algún estudio de impacto ambiental, por ejemplo, se requiere de manera vinculante la opinión del CERNAM para lo que implica áreas naturales protegidas, y adicionalmente también la norma nos indica de la Autoridad Nacional del Agua para todo lo que implica pues los recursos hídricos. Bueno, el criterio 5, por ejemplo, que está ligado a la diversidad biológica, y los tres últimos criterios que están correlacionados a el componente social, ¿no? Por ejemplo, a lo que corresponde a sistemas y estilos de vida de comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas, si corresponde a sistemas urbanos, o finalmente si corresponde a las construcciones, por ejemplo, al patrimonio arqueológico, monumentos nacionales que también pueden ser afectados, y obviamente aquí también estamos haciendo relación, por ejemplo, a opinantes técnicos a lo largo de estos criterios, como puede ser el CERFOR ligado pues a recursos forestales, o como puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ligado a lo que es el criterio 8, patrimonio arqueológico, pero también a lo que corresponde a comunidades campesinas y sobre todo los pueblos originarios que pueden ser afectados, ¿no? Entonces, estos criterios nos ayudan a identificar esos impactos, pero también nos ayuda a ver qué autoridades son las que finalmente se van a integrar justamente para evaluar, las que van a participar del proceso de certificación ambiental. Es decir, no hay una única autoridad que evalúe o que certifique un instrumento de gestión ambiental. Son varias autoridades que en su conjunto evalúan la viabilidad ambiental de este instrumento de gestión ambiental. Y para ello es importante tener en consideración los principios, ¿no? Los principios en este caso, es importante tener en consideración los principios de CIA. Hemos hablado del principio de prevención, que lo hemos estado comentando, y es lo que ordena justamente el CIA. Lo que se busca en este caso también es la sostenibilidad, y también habíamos mencionado que es necesaria una participación, hay una responsabilidad compartida en el proceso de certificación ambiental, no solamente a nivel de las autoridades. Por ejemplo, para un EIA, pensemos, todos hemos escuchado ahora recientemente de la modificación, por ejemplo, del Terminal Portuario General San Martín en Paracas, ¿no?, que ha sido recientemente evaluado y desaprobado, y obviamente para ello participó no solamente el SENACE, ¿no es cierto?, participa CERNAM, o participó, mejor dicho, CERNAM, participó la ANA, participó el ICAPI, participó el CERFOR, es decir, diferentes entidades, pueden ser hasta 10 entidades que van como autoridades que van a participar dentro de este proceso, pero también es importante tener en consideración la participación ciudadana, porque hay organizaciones civiles, la población, que participa de manera organizada o de manera individual, con consultas, con comentarios, y todos ellos obviamente se integran dentro de este proceso de evaluación ambiental. La eficacia es uno de los principios que justamente está orientado a identificar las mejores medidas de manejo, ¿no es cierto?, de tal manera que puedan cumplir esta función de mitigar y minimizar los impactos ambientales negativos, y adicionalmente a ello también un monitoreo, ¿no es cierto? Y el monitoreo de vigilancia ambiental,
que lo que va a permitir justamente es la evaluación de esa eficacia de estas medidas y por lo tanto saber si se mantienen o no, o si tiene que presentarse alguna modificación por impactos imprevistos o porque estas medidas pues están resultando no ser eficaces, ¿no? Y he dejado justamente la indivisibilidad porque la indivisibilidad nos está hablando justamente de la evaluación del impacto ambiental integral e integrada de los componentes. Y básicamente lo que nos está diciendo es que se tiene que evaluar toda la operación en su conjunto. Si estamos hablando, por ejemplo, de una modificación, ¿no? Que puede ser un informe técnico sustentatorio, que puede ser una mella, ¿no es cierto?, una modificación de un estudio de impacto ambiental, se tiene que evaluar el impacto de la operación actual y el impacto de esos componentes que van a ser modificados. De esa manera se puede evaluar el impacto acumulativo y sinérgico y, por lo tanto, identificar pues si finalmente esos impactos van a seguir siendo leves, moderados o van a ser significativos, ¿no es cierto? Y tomar las medidas preventivas de manera adecuada. Entonces, es importante tener en consideración que tiene que haber siempre un enfoque integral integrado y que no debe haber algún fraccionamiento de los proyectos. Por ejemplo, que sí se podría dar cuando ha sido concebido de esa manera, por ejemplo, una carretera, ¿no? Si una carretera ha sido concebida de manera fraccionada desde el inicio, se puede dar justamente ese tipo, se puede desarrollar justamente esta evaluación ambiental para ese tipo de infraestructura, pero no se puede fraccionar un proyecto con la finalidad de generar diferentes impactos leves. Es más, al momento de hacer esta evaluación justamente integral, obviamente se van a allí identificar pues la significancia y cómo ha variado, ¿no?, la significancia de estos impactos ambientales. Y lo importante con ello es justamente evaluar esta jerarquía de mitigación. Y hay varios ejemplos que podemos dar porque esta es la parte más interesante justamente para poder entender cómo hay una concatenación, cómo hay un orden, que es el que se tiene que trabajar. Es decir, un proyecto de inversión no puede de frente buscar compensar. Compensar implica la pérdida de un ecosistema. Y esta es el último peldaño dentro de la jerarquía de mitigación. O sea, este orden es un orden que tiene que ser respetado en el EIA y que es respetado justamente, por ejemplo, el evitar a través del análisis de alternativas, ¿no? Si estamos buscando, por ejemplo, la selección de sitio, la selección de los componentes, ¿no? Como puede ser un campamento, como puede ser un pad de lixiviación, lo que se tiene que buscar es evitar afectar, por ejemplo, áreas que tengan un valor de biodiversidad o evitar afectar poblaciones y evitar tener que afectar poblaciones, asentamientos humanos que finalmente tengan que ser reasentados. O sea, ese tipo de impactos tiene que ser evitado. Estamos hablando también, por ejemplo, cuando estamos hablando también de, por ejemplo, si es el diseño de régimen, si es una presa, es un represamiento de agua, el mismo diseño del proyecto tiene que buscar evitar, por ejemplo, la afectación de hábitats. Por ejemplo, en el diseño del régimen de agua fluyente, el diseño del régimen de agua fluyente puede disminuir lo que es la huella, lo que es el espejo de agua, la huella del reservorio, y por lo tanto evitar la inundación y la pérdida de hábitats terrestres, ¿no? Entonces, y no solamente la pérdida de hábitat terrestre, sino también la pérdida, por ejemplo, de actividades productivas, de cambio de usos de suelo que se puedan estar dando. Entonces, el evitar está ligado justamente a está ligado en este caso al diseño del proyecto, ¿no? Pero también puede estar ligado con otros ejemplos, con medidas menores, ¿no? Por ejemplo, para evitar que se genere material particulado en una trocha, en una vía, se puede utilizar uso pues, de camiones cisterna o de materiales como la bichofita u otros, el azot, por ejemplo, u otros, para evitar justamente la generación de material particulado y evitar, por ejemplo, este tipo de afectación, ¿no? Si no podemos evitar este impacto, tenemos que pasar al siguiente nivel, que corresponde a la mitigación. Y la mitigación es, fundamentalmente está ligado, por ejemplo, a
la instalación de pasos en una carretera, en un proyecto, por ejemplo, la instalación de pasos para evitar la afectación de fauna, para favorecer, por ejemplo, procesos de migración que se pueden dar en la zona, o medidas de mitigación relacionadas, por ejemplo, a evitar, en este caso, material particulado, cubrir, por ejemplo, las fajas transportadoras, establecer almacenes cerrados, ¿no? Busca mitigar, en este caso, por ejemplo, cualquier impacto posible, lo que corresponde, por ejemplo, al tratamiento de aguas residuales, es parte del proceso, es parte de las medidas de mitigación. Finalmente, si no puedo evitar, mitigar, y ya alteré algún ecosistema, por ejemplo, al colocar al hacer uso, por ejemplo, de una cantera, o al hacer uso, por ejemplo, de un depósito de material excedente, entonces puedo rehabilitar estas áreas sobre las cuales he colocado estos componentes, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de un DME, ya que ya en cierta manera está nivelado, voy a hacer que el talud tenga un nivel de estabilidad, puedo colocar una cobertura vegetal que es propia de la zona, y de esa manera he rehabilitado, por ejemplo, he recuperado el paisaje propio de la zona previo a la, bueno, en la medida posible, claro está, propio de la zona previo a la intervención. Y finalmente está la compensación como última instancia, ¿no? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de que el proyecto, un tajo, por ejemplo, se encuentra sobre un bofedal, o se va a afectar algún bosque, por ejemplo, como consecuencia de una actividad de hidrocarburos, o, por ejemplo, un proyecto más próximo, en este caso a Lima, como puede ser la modificación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que como consecuencia de la necesidad de generar una segunda pista de aterrizaje, no se pudo evitar, mitigar y rehabilitar, y lo que iba a suceder era la pérdida de un humedal, justamente que se encontraba producto del afloramiento de aguas subterráneas, y producto también del afloramiento de aguas marinas, del afloramiento de aguas marinas, y por lo tanto, de aguas subterráneas y de aguas de riego también, perdón, y por lo tanto ese humedal se iba a perder, y lo que se tenía que hacer allí era buscar una compensación. Y cuando estamos hablando de compensación, y es importante tenerlo en consideración dentro de la jerarquía de mitigación, no es una compensación económica, es una compensación naturaleza por naturaleza. Es decir, dentro del mismo instrumento de gestión ambiental, que en este caso corresponde a un estudio de impacto ambiental detallado, porque ya nos encontramos en este nivel de afectación, la pérdida de un ecosistema es propio de un estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, lo que corresponde es que este mismo estudio contemple no solamente un levantamiento de información, una línea base de la zona que va a ser compensada como consecuencia de la pérdida de este ecosistema, sino además también corresponde el mismo plan de compensación que va a ser evaluado como parte del estudio de impacto ambiental detallado en este caso, ¿no? Entonces es importante entender que los estudios son bastante complejos, son técnicos, son bastante amplios. Los que han trabajado, por ejemplo, en lo que es pues la elaboración de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, tiene en consideración que estamos hablando que son estudios que corresponden pues a levantamiento de información de dos estaciones, ¿no es cierto? De dos estaciones representativas, además, que tiene que levantarse data primaria, o en todo caso data representativa a ser utilizada. Esta información que va a corresponder justamente a línea base, es fundamental para, con la descripción del proyecto, poder evaluar esos impactos y poder también proponer medidas de manejo ad hoc, adecuadas justamente a esa realidad, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta imagen, obedece justamente, a los diferentes instrumentos de gestión ambiental de acuerdo a sectores, y para poder entender cuál es la magnitud.
un punto importante, estamos hablando, esta imagen corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como autoridad sectorial, que define, por ejemplo, 3 tipos de instrumentos de acuerdo a lo que nos está indicando el CIA. Nos da características de proyectos que van a estar relacionados a una DIA, o que pueden estar relacionados a impactos hasta moderados, como un estudio de impacto ambiental semi-detallado, o hasta impactos significativos. Hay que tener en consideración que cuando estamos hablando ya de esta caracterización de proyectos y de esta asociación con un instrumento de gestión ambiental propio, estamos hablando que este sector tiene una clasificación anticipada, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que este sector, en este caso, que ese sector que ya tiene una clasificación anticipada, ha identificado a qué tipo de proyectos le corresponde un instrumento de gestión ambiental y ha establecido además unos términos de referencia, es decir, un contenido que debe tener esos instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, para este ejemplo identificado, si son impactos leves, está asociado, para este caso, para un mejoramiento de infraestructura vial interurbana, una red vecinal, no mayor a 10 kilómetros, puede ser 5, 6, 7, pero además que no implique un trazo nuevo, es decir, que no haya ningún cambio de geometría, ¿no es cierto? Si ya está implicando algún cambio de geometría, si está implicando algún trazo nuevo, si hay una construcción y no solamente un mejoramiento que se va a dar, ya nos correspondería una declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque al haber una construcción de un trazo, va a haber una afectación que puede ser de vegetación o que pueden ser afectaciones sobre todo prediales, por ejemplo, que ya implicaría que esos impactos no van a ser leves, sino que pueden ser posiblemente de significancia moderada o de significancia hasta alta, significativos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de significancia, recuerden ustedes, estamos hablando de la valoración fundamentalmente cualitativa de los impactos, que es parte de la metodología que se maneja para identificación y evaluación de impactos ambientales. El segundo ejemplo corresponde al mejoramiento de infraestructura vial interurbana. Por ejemplo, red vial departamental. Dentro del mismo departamento, si estamos hablando que ahora sí construcción de nuevo trazo, pero nos indica también menor o igual a 5 kilómetros. Y que este trazo además se superponga con zonas de amortiguamiento, ¿no? Entonces ya está hablando que estamos dentro de una natural protegida o que tiene un cierto nivel de sensibilidad a nivel pues ecosistémico, que puede tener un cierto nivel de sensibilidad en los recursos ecosistémicos y por lo tanto está asociado a impactos, en este caso, hasta moderados. Y si finalmente estamos hablando de un mejoramiento de infraestructura vial que incluye el nuevo trazo, pero mayor a 15 kilómetros, entonces estamos hablando de una red vial nacional y corresponde a estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Cada uno está asociado a unos términos de referencia propios, cada uno está asociado a una temporalidad diferente, una declaración de impacto, y cada uno está asociado a temporalidad diferente en el proceso de certificación, pero fundamentalmente también hay que tener en consideración que cada uno está asociado a un proceso de participación ciudadana. Es decir, independientemente del instrumento de gestión ambiental que estemos hablando, hay un proceso de participación ciudadana que se encuentra asociado y que lo que busca es hacer de conocimiento de la población del área de influencia, próxima al proyecto, de qué tipo de proyecto es, cuál es su naturaleza, qué tipo de impactos puede generar, ¿no es cierto? Y obviamente las medidas de manejo para mitigar esos impactos, ¿no? Eso es fundamental y no se puede obviar un proceso de participación como parte de cada uno de los diferentes instrumentos de gestión ambiental. Y haciendo, por ejemplo, algunos ejemplos, mejor dicho, desarrollando algunos ejemplos, tenemos aquí una declaración de impacto ambiental, ¿no? Una declaración de impacto ambiental, eso es para un proyecto minero, es el proyecto Loma Linda, en Huánuco, por ejemplo, que está asociado a un proyecto de exploración. A un proyecto de exploración, este proyecto de exploración le corresponde justamente una vía, ¿por qué? Porque en este caso estamos hablando que son 20 plataformas.
Entonces, al ser 20 plataformas, cumplir las características que está indicando, en este caso, la clasificación anticipada del sector energía y minas, le corresponde una categoría de día. Y por lo tanto, este estudio, por ejemplo, y es importante tener en consideración, es un proyecto Greenfield. Obviamente sabemos que en este caso es un proyecto nuevo que se puede desarrollar, son inversiones que sabemos que son necesarias. Por ejemplo, se habla de 3.8 millones de dólares, pero que igualmente y con más razón, dada la magnitud de cada uno de esos proyectos, pues debe buscar ser sostenible para a lo largo de todo el ciclo de vida útil del proyecto, a lo largo del proyecto de exploración, construcción, operación, cierre y obviamente también el poscierre, ¿no? Entonces es fundamental tener en cuenta todo ese ciclo que viene a ser acompañado, ¿no? Entonces, la declaración de impacto ambiental es asociado básicamente a impactos leves. Cuando estamos hablando de la DIA, por ejemplo, estamos hablando para el sector de exploración hasta 40 plataformas. Estamos hablando que ¿quién lo evalúa? Y eso es importante tener en consideración. Lo evalúa mayormente el sector, ¿no es cierto? Lo evalúa en ese caso el sector. Por ejemplo, habíamos dicho, ese proyecto forma parte, por ejemplo, de lo que es el CEAL del MINEN, ¿no es cierto? O sea, lo evalúa el sector, en ese caso el sector minero, por ejemplo. También hay días que lo puede evaluar el MTC y así, para cada uno de ellos. El plazo está de acuerdo a la LEPAG, pero hay que tener una consideración importante. Para aquellos proyectos que no tienen clasificación anticipada, ¿no es cierto? Y que haya sido transferido además ese sector al SENACE, al no tener una clasificación anticipada, recuerden ustedes, tiene que presentarse un instrumento propio que corresponde a una evaluación preliminar, las EVAP, ¿no es cierto? Y esta evaluación preliminar lo que hace es presentar un informe, un estudio, en este caso al SENACE, y decir, como parte de mi evaluación preliminar y como teniendo en cuenta que los impactos de este proyecto de inversión son leves, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el sector agricultura puede ser este ejemplo, como teniendo en cuenta que esos impactos son leves porque corresponde pues de repente a un canal de irrigación con impactos leves, por ejemplo, entonces le corresponde una DIA, ¿no? Porque no está revestida, tiene menor dimensiones, etcétera, entonces le corresponde una declaración de impacto ambiental. Pero como no hay, como el ejemplo que dimos, por ejemplo, esa clasificación anticipada, que sí lo vimos para el MTC, entonces ese titular o proponente presenta al SENACE una evaluación preliminar, el SENACE lo evalúa y no solamente en ese caso evalúa la evaluación preliminar, sino de ser el caso, aprueba justamente esa declaración de impacto ambiental. Entonces es importante tener en consideración esto por si nosotros queremos buscar algunos ejemplos de días, tenemos que saber en qué sector nos estamos manejando, si tiene clasificación anticipada o no, y en este caso, de no tenerlo, es muy probable que se estén aprobando como parte de la evaluación de la evaluación preliminar, ¿no es cierto? Y en ese caso, por ejemplo, son 30 días hábiles para su aprobación. Este otro proyecto nos está haciendo alusión, este otro ejemplo, mejor dicho, nos está haciendo alusión a un proyecto también de exploración de actividad minera. Estamos hablando que son más de 40 plataformas, son 112 plataformas, por lo tanto, en este caso es un semi-detallado, está asociado de 40, dice, a 700 plataformas, está asociado pues a un nivel de impactos que pueden ser leves y que pueden ser moderados, hasta moderados. Y, por ejemplo, tenemos aquí este proyecto que es Soledad, un proyecto de exploración llamado Soledad, el titular que es Chacana. Y finalmente, bueno, este proyecto ya se encuentra, por ejemplo, ya su instrumento ha sido aprobado, un estudio de impacto ambiental semidetallado, lo que implica que además ha tenido modificaciones y se encuentra, pues, se encuentra desarrollándose. ¿Qué tipo de impactos? Hemos dicho son hasta moderados. ¿Quién lo evalúa? Eso es importante tener en consideración. Todavía lo viene evaluando los sectores, cada uno de los sectores, inclusive para los sectores que han sido transferidos al SENACE. Y es importante tener en consideración porque la norma lo que hacía alusión es que justamente si, por ejemplo, el sector minero fue transferido en el 2015, había un periodo
de 2 años aproximadamente para generar ese proceso de transferencia de los semidetallados. Sin embargo, a la fecha, de acuerdo pues al cronograma de transferencia de funciones de SENACE, todavía viene solamente recibiendo viene evaluando los estudios de impacto ambiental detallados y bueno, con cierto retraso respecto pues a su cronograma inicial, ¿no? ¿Cuál es el plazo? En promedio estamos hablando de 90 días hábiles que considera justamente el proceso de evaluación de un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y ese es un ejemplo de un estudio de impacto ambiental detallado. Por ejemplo, en el sector energético estamos hablando de la construcción de 2 centrales hidroeléctricas más una línea de transmisión y obviamente como consecuencia de los impactos que pueden estar asociados, básicamente hasta significativos, porque pueden haber ecosistemas sensibles que puedan ser afectados, podría generarse procesos de reasentamiento, podría generarse pérdida pues, de vegetación endémica, afectaciones de la calidad del aire, bueno, radiaciones, vibraciones, etcétera, como parte de la construcción. Entonces, todo ello hace que haya necesidad justamente de evaluar y desarrollar un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? ¿Qué tipo de impactos están asociados? Hemos indicado, pues, en este caso, básicamente son impactos significativos, los mayores, si se quiere, están asociados a procesos de reasentamiento involuntario por la parte social o procesos de compensación naturaleza por naturaleza ante la pérdida de algún ecosistema sensible o de algún ecosistema que pueda afectarse. ¿Quién lo evalúa? En este caso, para los sectores minería, energía, minas, transporte, agricultura y lo que es residuos sólidos del sector salud, lo está evaluando el SENACE, que son aquellos sectores que han sido transferidos, en este caso al SENACE. El resto justamente de sectores, como puede ser bien de construcción, agricultura, perdón, también dije, voy a repetir, perdón, energía y minas, lo que es transporte, lo que es agricultura, lo que es residuos sólidos de salud, sí, había dicho justamente, es en este caso el SENACE. Y otros sectores, por ejemplo, vivienda y construcción aún no ha sido transferido, pesca tampoco ha sido transferido, entonces cada uno de los sectores son los que también participan como autoridades competentes dentro del proceso de certificación ambiental. Se entiende, bueno, lo que buscaba la norma justamente de creación al SENACE es que el 2021, el próximo año, el SENACE pues haya recibido todos los sectores y sea pues la autoridad única competente de evaluar pues, los estudios de impacto ambiental detallados y por lo tanto buscando la estandarización justamente de los estudios, de la certificación de los estudios de impacto ambiental. Bueno, esto está retrasado y bueno, posiblemente, posiblemente continúe, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plazo justamente para evaluación de los estudios de impacto ambiental detallado en promedio? Porque va a tener variaciones de acuerdo a los sectores. Por ejemplo, para transporte son 135, pero en promedio son 120 días hábiles, ¿no es cierto?, para lo que implica la evaluación de un estudio de impacto ambiental detallado. Y obviamente es importante destacarlo, este proceso de evaluación, como en el caso pues de las días o el caso de los semidetallados, pero con más razón, dada la significancia de los impactos, requiere pues la participación de los diferentes opinantes técnicos, sean vinculantes como la ANA y CERNAN, o no vinculantes como CERFOR, DICAP, Sinermin, gobiernos regionales, etcétera, para la toma de decisiones y poder evaluar la viabilidad del proyecto y dar, en este caso, aprobar como parte de la certificación ambiental este proyecto de inversión. El contenido, bueno, no lo vamos a detallar en este caso, pero básicamente el contenido mínimo, obviamente todo instrumento de gestión ambiental tiene que tener la definición del proyecto, que obedece a la descripción del proyecto, desde lo que implica, pues, mapas, ubicación de los componentes, tecnologías, etcétera. Tiene que haber justamente una información, una caracterización de lo que es el soporte inerte, biótico y cultural, es decir, una línea base. Todo ello tiene que darse bajo un proceso de participación ciudadana, que es lo que corresponde justamente y es lo que nos indica como proceso participativo
dentro de CIA, el Plan de Participación Ciudadana, tiene que desarrollarse una identificación y una evaluación, justamente una caracterización y una valoración de los impactos ambientales para diferenciarlos si son leves, moderados o significativos, ¿no? Igualmente tiene que desarrollar estrategias de manejo y finalmente una valorización económica también de los impactos ambientales, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos. También tiene que tener un resumen ejecutivo como parte del proceso de participación ciudadana también, es uno de los mecanismos también que se adiciona, y pues anexos, información anexos que ayuda justamente a entender qué es lo que busca este proyecto de inversión y cómo busca mitigar esos impactos identificados de manera previa, ¿no? Un instrumento de gestión ambiental que tiene como ventanilla única, es decir, la única autoridad competente de evaluar y de certificar estudios de impacto ambiental denominados Interambiente, es el SENACE. ¿Qué es Interambiente? Obedece justamente un acto administrativo de certificación emitido de manera exclusiva por el SENACE, ¿no? A partir de la ley 3327 y su reglamento, que se dio el año siguiente, 005-2016 del MINAM. Y básicamente lo que busca justamente un estudio de impacto, o sea, lo que busca un titular al solicitar un EIA Interambiente, ¿no es cierto?, es adicionar al mismo EIA que va a ser objeto de evaluación títulos habilitantes, es decir, permisos. Permisos, por ejemplo, el proyecto va a tener la necesidad de generar un desbosque, entonces adiciono allí el permiso para CERFOR, ¿no es cierto? O si corresponde, por ejemplo, el derecho de uso acuático, el permiso de DICAPI, ¿no? Entonces adiciono justamente información para que como parte del mismo proceso de evaluación, que ya no van a ser 120 días, sino ahora van a ser 150 días hábiles, no solamente se evalúe el EIA, sino participe en esos ejemplos el CERFOR o DICAPI como entidades autoritativas y pues evalúen o no la pertinencia de otorgar este permiso, ¿no? Este permiso. Entonces, con ello, ¿qué es lo que se busca? Con ello se busca fundamentalmente favorecer una simplificación administrativa, ¿no? ¿Cuántas autoridades estamos hablando? Son 5, es la ANA, hay permisos, son 14 permisos que corresponden a la ANA, a DICAPI, a CERFOR, a OSINERMIN, CERFOR, OSINERMIN, me faltó uno, la ANA y DIGESA, ajá. Entonces, tenemos que tener en consideración, perdón, que es un instrumento propio, en este caso, solamente del SENACE, y es importante eso tenerlo en consideración. Entonces, por ejemplo, el lote 188, más que todo, sector hidrocarburos, son los que pidieron justamente estos estudios de ser interambiente, pero también uno reciente, bueno, hay estudios recientes, por ejemplo, el Terminal Portuario General San Martín también pidió permisos para la ANA, para DICAPI, y así, de esa manera, se busca justamente lograr permisos como parte de un solo proceso, en los cuales la ventanilla única se constituye como SENACE. Pero es importante tener en consideración que un proyecto pues no es estático, ¿no es cierto? Un proyecto es dinámico, un proyecto necesita cambios, hacer recrecimientos de algún componente, necesita, por ejemplo, generar nuevos componentes, es decir, tiene que adaptarse a condiciones, modificar algún campamento, o tiene que realizar, por ejemplo, algún recrecimiento del pad de lixiviación, o generar nuevas canteras, ¿no? O, por ejemplo, para el caso que les comenté, el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por ejemplo, esta segunda pista de aterrizaje. Entonces, esos proyectos requieren cambios como parte, requieren algunas modificaciones, ¿no es cierto? Ampliaciones como parte de su operación. Y en ese sentido, la norma pues nos ha identificado dos caminos. Si esos impactos son leves, tenemos, de acuerdo a la norma 054-2013 de la PCM, que presentar un informe técnico sustentatorio con la finalidad de sustentar que ese impacto de manera acumulativa y sinérgica
se mantiene justamente dentro de esta significancia de impacto leve y por lo tanto le corresponde este ITS y corresponde el proceso de evaluación, que obviamente, dada la significancia de los impactos, es bastante más reducido. Estamos hablando que son 15 días hábiles, de acuerdo a la norma. Pero sí, justamente las modificaciones son mayores, como puede ser, las modificaciones son mayores, que implica pues la construcción pues de plantas de tratamiento de aguas residuales, o que implica la construcción pues de almacenes, la construcción de otro tipo de componentes principales o secundarios, entonces requiere de una modificación de evaluación de estudio de impacto ambiental, que corresponde a una mella, ¿no es cierto? Que básicamente estamos hablando de un proceso similar de evaluación de unos 120 días hábiles, implicado, asociado, mejor dicho, también a un proceso de participación ciudadana. Es importante también tener en consideración que si bien los ITS, dada su naturaleza de impactos leves, no está correlacionado con un proceso de participación ciudadana, como una buena práctica, el SENACE pues recomienda que haya pues un proceso de difusión hacia la población. Y bueno, aquí muestro algunos ITS, por ejemplo, que se han presentado, que están en proceso inclusive de evaluación. Es importante, por ejemplo, todos ellos se ubican dentro de esta página, ustedes tienen ahí SENACE, atención al ciudadano, consulta ciudadana de proyectos, uno puede ver la información, todos los proyectos se encuentran, este es un proceso transparente, y nos permite pues saber cuáles son esos estudios para tomarlos como modelo, poderlos evaluar y poder ver finalmente también si queremos conocerlos por aprendizaje o si nos interesa también como proceso de participación ciudadana, conocer un poquito más de cada uno de estos instrumentos de gestión ambiental. Para el caso de ITS, dado que no se encuentra definido dentro de CIA, es un instrumento de gestión ambiental complementario. Y, por ejemplo, vean ustedes este ITS, por ejemplo, que es la unidad minera Huachocolpa, que fue aprobado el quinto ITS, perdón, está haciendo relación a una planta de procesamiento, que va a haber un recrecimiento, y a tres componentes auxiliares o secundarios que van a ser ubicados, por ejemplo, un canal o implementación de una nueva planta de tratamiento de agua potable, reubicación. Entonces, todo ello se evalúa y para ser un ITS hay que tener en consideración que la norma también es bastante clara en la medida que solicita que tenga que hacerse un análisis, ¿no es cierto?, comparativo, y que no haya fraccionamiento de algún componente, que lo que está haciendo es minimizando justamente la significancia y el impacto y por lo tanto evitando que se tomen las medidas de mitigación adecuadas para controlar un posible impacto. Este es un ejemplo que estábamos comentando, que es la modificación del estudio de impacto ambiental del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por ejemplo, aprobada, bueno, que ya se encuentra, que fue aprobada por el SENAC, que se encuentra pues en etapa de construcción. Esto fue aprobado en el 2018 y que se encuentra en etapa de construcción. Y lo interesante, por ejemplo, de esta modificación es que dada los impactos, por ejemplo, y en este caso, dado que se iba a generar una segunda pista de aterrizaje, por ejemplo, por la necesidad justamente de aperturar un mayor tráfico aéreo, esto iba a estar asociado pues con un nivel de ruido, ¿no es cierto?, como uno de los impactos significativos que puede tener justamente proyectos de este tipo de naturaleza, y se toman las medidas de mitigación adecuadas, pero también, como estaba comentándoles, como un ejemplo importante a tener en consideración, iba a estar asociado a la pérdida de un humedal que se encontraba próximo, y que por lo tanto, ante la pérdida de ese ecosistema y de las especies que se encuentran asociadas justamente a ellos, no solamente de flora, de peces y de aves principalmente, pues se buscó justamente identificar, y como parte del estudio de impacto ambiental se identificó un área, como fueron al norte los humedales de Ventanilla, que iban a ser sobre los cuales se iban a compensar, y que estamos hablando, por ejemplo, que frente a la pérdida de este ecosistema se iba a compensar con los humedales de Ventanilla, en la protección y la conservación de los humedales de Ventanilla, con
un ecosistema de 70 áreas, con 4 espejos de agua, etcétera, para contribuir justamente a la conservación justamente de este ecosistema, y lo que se busca en este caso es compensar frente al ecosistema, que es un humedal, buscar un ecosistema que tenga una funcionalidad similar, ¿no es cierto? Es lo que se tiene que buscar como parte de un instrumento de gestión ambiental. Inclusive, así este humedal tenga y presente, tenga un origen que no sea exclusivamente natural, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que este origen es aguas de irrigación, aguas, en este caso, afloramiento de agua subterránea, pero también aguas de irrigación y también aguas propias, aguas marinas también. Y además que para la época en que se dio justamente, en que se generó en que se estuvo elaborando, mejor dicho, esta modificación, se había ampliado el espejo de agua de ese humedal como consecuencia, por ejemplo, de obras que se habían desarrollado como el túnel de Gambetta, por ejemplo, y había presentado un recrecimiento a nivel del espejo de agua. Independientemente de su naturaleza, es un ecosistema que estaba asociado justamente a un valor, a un servicio ecosistémico, es un ecosistema que tiene un servicio ecosistémico y que por lo tanto tenía que ser compensado dentro de esta última escala de la jerarquía de mitigación que les había comentado. Recientemente, como otra modificación, podemos comentar también el Terminal Portuario General San Martín. Esa ha sido desaprobada, y es importante tener en consideración también porque los estudios de impacto ambiental justamente están o sea, como parte del proceso de certificación ambiental, pueden ser aprobados o desaprobados. Hay otras características, hay proceso de desistimiento, para un ITS se evalúa la conformidad, pero finalmente son aprobados o desaprobados. En el caso del Terminal Portuario General San Martín, obviamente, debido a que no se levantaron las observaciones, y teniendo en cuenta además pues las opiniones técnicas, sobre todo de las entidades vinculantes como la ANA y como el CERNAM, al encontrarse dentro del área natural protegida de Paracas, entonces dentro de la reserva, perdón, nacional de Paracas, obviamente ese estudio finalmente se desaprobó, ¿no? Entonces, y ese estudio, para que ustedes vean la magnitud, presentaba pues dentro de los componentes planta de tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales y además la construcción de un almacén de concentrado de minerales y un emisor submarino, ¿no? Entonces, dada la magnitud, obviamente, de los componentes que iban a ser, de los componentes en este caso que iban a ser modificados, o sea, nuevos componentes que se podían presentar, obviamente le correspondía una modificación, ingresa un proceso de evaluación, como pidieron permisos, en este caso con un periodo de 150 días, y tras todo este proceso de evaluación, finalmente se definió, por ejemplo, la desaprobación de este proyecto, ¿no? Actualmente ese proyecto se encuentra, había un proceso de reconsideración, y bueno, posiblemente se encuentre en un proceso de apelación de la medida, de la medida administrativa, en este caso, tomada por el SENACE, ¿no? Y para cerrar, justamente es importante tener en consideración cuáles son los retos de los instrumentos de gestión ambiental. En el sentido de que los instrumentos, lo que se debe buscar justamente, lo que se busca justamente con los instrumentos de gestión ambiental es lograr predecir los impactos ambientales de tal manera de hacerlos que estos sean sostenibles. Y para ello es importante que se desarrolle un proceso de participación ciudadana. Hay que tener en consideración que dada pues nuestra tal vez idiosincrasia, existe mucha desconfianza ante ante las autoridades, de repente, ante nosotros mismos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente ante la naturaleza técnica y la naturaleza justamente de esas decisiones, ¿no? O sea, se piensa mucho que de repente se piensa o se podría pensar que prácticamente pues los proyectos, que es mera formalidad un instrumento de gestión ambiental, y tal vez este ejemplo del terminal portuario pues nos indique que hay proyectos que finalmente, si no levantan esas observaciones, si no garantizan a lo largo del estudio técnico la no afectación si no garantizan en este caso
que no se vaya a afectar algún ecosistema, no alguna población o la degradación de algún ecosistema, entonces pues este no va a ser viable ambientalmente. Entonces es importante tener en cuenta que como parte de esos retos de los instrumentos de gestión ambiental hay diferentes instituciones, por eso es que justamente este nombre del Sistema Nacional de Gestión, dentro esta primera presentación dentro de lo que es la institucionalidad dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, es importante tener en consideración que hay diferentes autoridades competentes que participan de manera coordinada y que debe darse justamente esto para poder atender esos expedientes, esos estudios, estos instrumentos dentro de los plazos definidos de acuerdo a la norma. También es importante tener en consideración que son instrumentos complejos, técnicos y que por lo tanto requieren capacidades técnicas, se requieren guías justamente, hubo guías que han sido evaluadas, elaboradas por el MINAN, pero se requieren guías para poder orientar cómo elaborarlo, cómo desarrollarlo, pero también guías desde la parte de las mismas autoridades competentes, de tal manera que se pueda lograr proyectos predictibles, ¿no? Que es lo que se busca, la predictibilidad dentro del proceso, mejor dicho. Y fundamentalmente, a fin de garantizar la participación ciudadana, es importante pues la transparencia dentro de ese proceso. Por eso es que les coloqué justamente dónde encontrar la información de estos procesos, de estos proyectos de inversión y los procesos de evaluación, el acceso a la información y la participación, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente ahí la participación ciudadana es un deber, pero también es un derecho. Es un derecho, mejor dicho, pero también es un deber. Entonces, todos tenemos la obligación de participar porque hay un proceso de responsabilidad, hay un principio de responsabilidad compartida dentro de lo que implica justamente la evaluación de impactos, la evaluación de esos instrumentos de gestión ambiental. Entonces, creo que fundamentalmente lo que, como cierre, digamos, de esta presentación, lo que busco comentar es que fundamentalmente es importante entender la naturaleza de los instrumentos de gestión ambiental, fundamentalmente técnica, que la toma de decisiones se realiza, ¿no es cierto?, se realiza justamente en función justamente de todo este análisis elaborado y que ese análisis que se desarrolla implica todo un proceso en la elaboración de línea base, en la elaboración, en la identificación, evaluación de los impactos, en la identificación de estrategias adecuadas y además un proceso propio dentro o a lo largo ya de la certificación ambiental misma, en la que participa pues las diferentes autoridades competentes y la población a través del mismo proceso de participación ciudadana. Bien, creo que concluyo esta parte justamente de la presentación y doy pase a Juan para poder iniciar en este caso las preguntas que haya quedado pendientes tras esta presentación. Gracias. Gracias, Isabel, muchas gracias.